Hola, hola, ¿cómo están amigos? Qué gusto saludarles. Les damos una cordial bienvenida a un episodio más de Naranjeros Podcast, el espacio de nuestro equipo Naranjeros de Hermosillo. Los saludamos a través de las diferentes plataformas, sea nuestras redes sociales, sea el canal de YouTube de nuestro equipo, o bien también a quienes a través de Radio Sonora los viernes nos acompañan. Bienvenidos y excelente día para todos. Junto a Ricardo Hernández, yo soy Samuel Favela y les damos una cordial bienvenida. Y te saludo, Ricardo Hernández. Hoy no somos dos en la mesa, hoy somos tres y tenemos un invitado muy especial, de esos invitados, que no se tienen todos los días en nuestra mesa de trabajo y que de verdad se agradece. Te saludo con gusto, Ricardo. ¿Qué tal, Samuel? A toda la afición, por supuesto que sigue esa transmisión del Naranjeros Podcast. Bien, es un invitado de lujo el día de hoy, un invitado legendario, porque es un número legendario en nuestro equipo, de esas figuras históricas de Naranjeros y que la afición quiere y muchísimo aquí en Hermosillo. Totalmente, muchos crecimos escuchando, viendo el número 25 retirado en el jardín izquierdo, en este caso ahora en el Estadio Fernando Valenzuela, y le damos una cordial bienvenida a nuestro podcast del día de hoy a Maximino León. Max, primero que nada, gracias por su tiempo y qué gusto que esté con nosotros. No, pues es un placer que me hayan invitado y pues le doy las gracias de veras por darme la oportunidad de pues dirigirme a esta gran afición de los Naranjeros de Hermosillo que por muchos años he disfrutado, he vivido, me han cobijado y pues créeme que soy más conocido aquí que en mi tierra. Justo, y yo quería empezar por ese tema, de esos casos curiosos en donde se llega, gracias al béisbol. Max nos podrá corroborar ahorita que así es, pero gracias al béisbol, el destino de muchas personas, en este caso de las que están dentro del béisbol, cambia cuando tal vez no lo esperan. Es decir, nacen y crecen jugando pelota en tal o cual región del país, en este caso, pero han hecho su carrera y gran parte de ella como peloteros y después ahora como parte de cuerpo técnico de un equipo en otras regiones. Sin embargo, nos gustaría que Max nos platique un poco. De entrada, preguntarle, Maximino, ahorita nos va a platicar de sus inicios y cómo inició Maximino de León en el béisbol, pero me quedo con algo que brevemente nos compartía. Muchos años. ¿Cuántos años ligado a la organización Naranjeros de Hermosillo? Pues llegué en 1969 haciendo los entrenamientos con Naranjeros, pero no sé si este tema lo dejamos para más adelantito. Sí, pero adelante. Bueno, llegué en 1969 y pues no sé si todo el mundo sepa que fui prestado a los Tomateros de Culiacán. ¿Por qué? Pues estaba plagado aquí de estrella, yo no había pichado ni siquiera en Liga Mexicana. Me trajo, en aquel entonces era el manager Memo Garibay y pertenecía a la organización de los Charros de Jalisco, donde yo inicié mi carrera profesional. Y pues en lo que él me vio después de la temporada del 88 en Coatzacoalcos, que era la Liga del Suroeste, pues me fue muy bien y él me ofreció pues un contrato para que firmara con los Naranjeros de Hermosillo, y a partir de 1969 soy naranjero, aunque me hayan prestado a Culiacán, pero por razones que pues no tenía cabida en ese entonces, no era un novatito de 19 años, y pues estaba Luis Tián, estaba Ortiz, estaba Cecilio Acosta, estaba Lugo, o sea, gente más experimentada que yo, y pues era obvio que no me podía quedar en el equipo. Memo Garibay tuvo la gran idea de conseguirme un lugar en algún equipo aquí en el Pacífico para que era Norte Sonora, ¿no? Sí. Sonora Sinaloa. La Sonora Sinaloa. Y pues Vinicio García, que era el manager de Culiacán, me había visto hacer un relevo en Veracruz en el último mes que me habían subido,
y pues yo creo que Vinicio dijo, puede ayudarme, y pues así fue como yo llegué a los Tomateros de Culiacán sin dejar de ser naranjero. Importante, perdón, Samuel, lo que comenta Maximino, esa llegada a Culiacán y lo bien que le fue ese año con Tomateros. Fue novato del año en esa temporada en la cual estuvo con el equipo de Culiacán, y lo que hizo después que Naranjeros obviamente ya fuera uno de los jugadores titulares de este equipo. Fíjate que a la llegada a Culiacán fue un día antes de que empezara la temporada. Me subí al tren, por cierto nunca lo había hecho, agarré el tren aquí y bueno, llegué a Culiacán por la tarde. Yo llegué por la mañana, por la tarde me avisaron que iban a entregar los uniformes y todo el equipo estaba en la azotea del hotel donde nos hospedábamos o donde se hospedaban los Tomateros. Y pues cuando empezaron a recogerlos, a entregar los uniformes, pues a los 19 años yo pesaba como, ¿qué sería? 65 kilos, estaba bien flaco. Y Horacio Piña hizo un comentario de que si ya habían quitado al Bad Boy, que si había llegado, que si yo era el nuevo Bad Boy, ¿no? Pues no era el nuevo Bad Boy, pero sí era nuevo para el club. Y pues a partir de ese día, Vinicio me dijo, yo te voy a dar muchos innings y quiero que te sientas como si fueras parte de este equipo, que lo hiciste, que entrenaste con ellos, y siéntete en familia, ¿no? Él me cobijó de una manera muy especial, me hizo sentir con confianza, y ahí estaban grandes figuras como Pedro Ramos, John Morris, Horacio Piña, y muchos otros, ¿no? En el picheo. Y pues empezó la temporada y me fueron dando la oportunidad y me gané el lugar de cerrador en el equipo. Entonces me fue tan bien que creo que gané 4, perdí 0, tuve como 1.20 en carrera limpia, y en la serie final, brevemente les voy a platicar, John Morris estaba pichando, estábamos ganando 4-0, al llegar a la octava entrada le hicieron 3 carreras, sacó el inning, en la novena se le llenó la casa sin out y dijeron, Maximino para arriba, y yo, ¿por qué no? ¿Yo qué hice? ¿Yo qué culpa tengo? Sí, entonces vino Bobby Treviño a batear y lo dominé con un fly a right field. Nicolás Vázquez estaba jugando right field, el fly no fue profundo y mandaron al de tercera a home. Rudy Sandoval, que era el catcher, lo sacó y doble play. Vino el siguiente bateador, que era, no recuerdo si era Chico Rodríguez, y lo ponché y salí del inning en el octavo, y vine en el noveno y saqué los 3 outs. Pues ese fue uno de los momentos que yo dije, ¿dónde estoy? ¿Qué hice? Y al terminar el juego se metió la gente y me sacaron el hombro. Momentos y a especiales. partir, y después llegué al hotel, ya que terminó el juego, llegué a mi cuarto y tenía una llamada. Vinicio García me dice, oye, puedes venir aquí, él estaba en el Hotel Tres Ríos, puedes venir para acá, hay una persona aquí que te quiere hacer un regalo. Pues yo le obedecía lo que decía Vinicio, agarré un taxi, me fui al hotel, y cuando llegué ahí ya me presentó a la persona, me dijo, me felicitó y todo, quiero hacerte un regalo, y pues muy merecido, así, ¿no? Con esas palabras. Y sacó la chequera el señor y empezó a hacer el cheque, y cuando yo vi un 5 dije, hay un 500, ¿no? Pero le puso otro cero, 5,000 pesos. No los ganaba al mes. O sea, esa fue una de las, pues, anécdotas que no se olvidan. No, y sobre todo cuando se da en una situación así como nos lo está relatando Max, en donde tal vez lo impensado pasó, es decir,
el novato recibió su oportunidad, el novato en otro equipo, a préstamo, buscando la oportunidad de desarrollarse, tiene estos logros tan relevantes que después le dieron la oportunidad, o como era de esperarse, el equipo dueño de su carta, es decir, Naranjeros, dice, oye, yo lo necesito en mi equipo, me va a ayudar y muchísimo. Y al final del resto nos platicará Max a un ratito. Pero nos regresamos un momento al inicio, Max, ya que nos platicó la cantidad de tiempo y cómo fueron los inicios en esta liga, y sabiendo nosotros, pero para que le comparta al público, podemos pensar muchos, oye, Maximino tiene muchos años en Hermosillo, con los Naranjeros, primero como jugador, ahora como parte del cuerpo técnico, vive y tiene su casa en Hermosillo, es decir, muchos podrán pensar, es de Hermosillo. Y cosa curiosa, es de un lugar no muy cercano a Hermosillo, hablando de dónde es originario. Yo nací en un pequeño poblado, ejido, podríamos decir, muy pequeño, unos 700 habitantes. La cabecera es Acula. Entonces yo empecé a jugar de muy jovencito con el equipo grande de ahí, de los hombres, pues de Acula. Yo tenía 14 años cuando empecé a jugar con ellos, y cuando fui sobresaliendo decían el de Acula. Entonces no era el de Acula, era el de Poza Honda, así se llama el ejido donde yo nací, y estoy a 3,5 kilómetros, 4 de Acula, y todos los días íbamos a entrenar ahí. Entonces era la liga del Bajo Papaloapan, una liga de primera fuerza, de entrada Alvarado, Tlacotalpa, Cusamaloapan, Acula, Tustepec, todos los pueblos cercanos ahí. Se hacía una liga semiprofesional, porque los equipos tenían para firmar a 2 jugadores que hubieran jugado algo de profesional, y pues la liga era difícil. Por supuesto que el primer año que yo inicié ahí jugando con ellos, pues no agarré muchas oportunidades, no tuve muchas oportunidades de jugar, pero para el próximo año, ya a los 15 años, porque no era pitcher, era jugador de infield. Okay. O sea, era más difícil todavía para batear, porque no tenía fuerza, con 60 kilos no podía el bat. Pero terminó la temporada esa y seguimos jugando, y en una ocasión ahí estábamos jugando un partido y nos estaban dando de palo, me metí a pichar porque tiraba curva y tiraba fuertecito, y por ahí inicié como pitcher. A la próxima temporada que ya se inició el Bajo Papaloapan, me pusieron ya como pitcher, como lanzador, y me fue muy bien. Fui al Juego de Estrella, bueno, me fueron para el 66, cumpliendo 16 para el 67, todavía el 66, no sé por qué razón, pero no hubo liga del Bajo Papaloapan, e iniciando el 67, todavía parte de enero, por ahí, fueron unos buscadores de los Charros de Jalisco a Cosamaloapan, y de Acula a Cosamaloapan son 20 y tantos kilómetros, y le dije a mi papá, oye papá, quiero ir a probar y él encantado, porque él era un enamorado del béisbol. Pues tuve el apoyo de mi papá, y pues fuimos como 4 de los que jugábamos en el equipo, jóvenes, y pues nos vieron a un montón, había muchísimos buscando oportunidad, y de todos ellos nada más Ernesto Córdoba, papá de Pancho Córdoba, y yo fuimos firmados por los Charros. Así fue. Wow. Entonces, el día 4 de febrero yo cumplí 17 años, pero a mí me firmaron como un mes antes de cumplir los 17 años. Y el día 10 de febrero yo tenía que estar en Tehuacán, Puebla. Ahí estaban los campos de entrenamiento de los Charros de Jalisco.
por cierto, eran unas instalaciones muy buenas. Tenían 3 campos de béisbol, tipo Estados Unidos. Y pues llegué a esa organización que era en ese momento una de las que más oportunidad le daba a los jóvenes de ir a Estados Unidos. Entonces, todo eso, suerte, destino, pero caí en la organización que más tarde me dio la oportunidad para ir a Estados Unidos, sin descartar que estando con Naranjero de Hermosillo, la primera oportunidad que yo recibí una invitación fue estando jugando para Naranjeros, el 70-71, después de haber regresado de Culiacán. Vino Maury Wills de manager, y al final de la temporada me dijo: te voy a conseguir una oportunidad a ti y a Lugo para que vayan a los entrenamientos de Grandes Ligas. Y sí, se hizo. Bueno, por ahí cuando yo llegué a Naranjeros, cuando me hice Charros, nos mandaron a Fresnillo, Zacatecas, que era la liga central. El manager era Marco Antonio Manso. Me parece que sí es destino. Sí, ¿Cómo se fue trazando todo para el destino, no? Llegamos ahí, Marcos nos platicaba mucho de esta liga, ¿no? Porque ¿Qué conoció usted de Hermosillo y Naranjeros cuando llegó ahí? Que a esas alturas de la vida. Héctor Espino. Solamente Espino, ¿verdad? Espino, se oía Espino, porque Espino en verano, sí. Espino en invierno. Y cuando llego a profesional, me toca ser, digo, que mi manager sea un ex compañero de Héctor Espino, y nos platicaba la clase de jugador, de bateador que era Héctor Espino. En una ocasión platico una anécdota de que dio una línea por tercera base, y no sé si era el papelero el que estaba jugando tercera base, que le brincó, que la bola continuó así y se fue de jonrón, ¿no? Sí. Entonces nosotros nos quedábamos extasiados, ¿no? con oyendo esas pláticas. ¿Cuándo iremos a llegar allá para conocer a Espino, ¿no? Y mira que todo se dio. Primero fue mi manager Manso, después mi manager era Memo Garibay cuando llegué a los Naranjeros, y Memo era el manager de los Naranjeros de Hermosillo. Entonces, regresando con Maury Wills, él me consiguió una oportunidad de ir con los Dodgers a los entrenamientos de Grandes Ligas. Desafortunadamente, pues no me quedé con los Dodgers. A lo mejor fue mejor, porque Dodgers era una organización, o sigue siendo una organización donde hay mucho talento. Tienen una red de escauteo tremenda a nivel mundial, y creo que hubiera sido más complicado para mí haber hecho carrera con Dodgers que con Atlanta. Cuando llego a Atlanta era un equipo que carecía de picheo, y yo llegué a AA, me fue muy bien, llegué a AAA, me fue bien, y estuve un mes en AA, como 2 meses en AAA y para Grandes Ligas. Y lo que son las cosas, llega un equipo de Atlanta que tenía en ese momento Hank Aaron, que pues si ahorita decíamos lo de Espino, en Estados Unidos Hank Aaron también es el rey del cuadrangular. No, imagínate, en verano estaba con Hank, y en invierno con Espino. Siempre los periodistas, Enrique Cardenas, que trabajaba para el Heraldo de México, me hablaba para que yo le hiciera unas preguntas. Era mi segundo año en Estados Unidos. No sabía hablar español, menos inglés, para acercarme a Hank. Pero había un cubano que estaba cerca, era vecino de él de Locker, y Paul Casanova, y con él me apoyé. Y Hank, digo sin presumir, pero para con los latinos y su raza, pues fue amigable, fue una persona, pues yo lo considero humilde, porque en ocasiones con Paul Casanova
como yo no sabía si me iba bien, decía, hey, dile que continúa así, dile que siga así, que siga trabajando. O sea, recibir eso de esa personalidad. De una figura tan importante. Pues siempre se recuerda. Entonces, vamos a lo que es Naranjero de Hermosillo. Llegó el 70-71. Empieza la temporada y Maury Wills no me da oportunidad. Tenemos problemas, Maury Wills y yo. En un relevo que hice en Guasave me fue mal y me llamó la atención y no me gustó y me arrepiento. Hoy me arrepiento de que no debía actuar así. Le contesté, pues, y hubo ahí una pequeña fricción, pero a final de cuentas terminamos siendo grandes amigos. Perdón que lo interrumpa, Max, pero da en un punto, me parece importante, o me parece que vale la pena compartírselo al público, a la afición que nos acompaña, porque sí, son beisbolistas profesionales, pero son seres humanos. Sí. Es decir, hay mucho detrás, cosas que pasan en un clubhouse que tal vez el aficionado no se da cuenta. Es decir, donde el manager tiene que hacer respetar su autoridad cuando él toma una decisión, cuando el pelotero, sea de posición, sea pitcher, o el mismo compañero o cuerpo técnico, tiene que acatar las indicaciones de un manejador, los aprendizajes que eso le van dejando al pelotero y que lo ayudan a formarse también. Sí, exactamente. Fíjate, después de haber sido novato del año con Culiacán, yo voy a Liga Mexicana y me ponen a iniciar. Y gano 14 juegos y pierdo 8. Con un porcentaje de carrera limpia bueno. Entonces yo venía con la mentalidad de que iba a llegar a los Naranjeros e iba a recibir una oportunidad como inicialista, pues. Entonces me hicieron a un lado. Mi inconformidad, pues, ¿por qué? Porque yo quería demostrar que me dieran la oportunidad. Pero las cosas se dieron. Alan Foster, que venía de los Dodgers, era un pitcher que grande liga, y vino a los Naranjeros, era la máxima figura que venía delante de Alfredo, y aunque Alfredo terminó ganando 13 juegos ese año, Alan Foster no le fue tan bien como se esperaba. Y en un momento parecido a lo que a mí me sucedió con Maury Wills, pasó con Alan Foster y Maury Wills. Salieron y se encerraron en el vestidor y se entraron a golpes. Y ahí Alan Foster se fue y me dio la oportunidad a mí. Y terminé siendo campeón pitcher en ganados y perdidos. Gané 7, perdí 1. Casi en la mitad de la temporada hasta el final. Digo, cómo todo se fue dando para que yo me hiciera a partir de ahí un inicialista que por 18 años estuve lanzando, pues estaba en Grande Liga, terminé Grande Liga y a la semana ya estaba reportando con Naranjero, o terminaba y la inauguración venía, pichaba, me iba a mi casa un par de semanas, no te daban mucho permiso, y volvía a Naranjero. Me parece que con esto nos ayuda Ricardo, Maximino, sobre todo a las generaciones más jóvenes, a entender un poco o a visualizar, si el término es válido, las diferencias tan grandes que hay hoy en día del béisbol, sin criticar uno y señalar a uno como mejor o no que el otro, pero lo distinto, cómo el pelotero tenía que adaptarse a tantas cosas, cómo era el béisbol de antes y la vida del mismo pelotero tan distinta a lo que es hoy en día. Sí, y además que en aquel tiempo, Maximiliano, no había tantos jugadores mexicanos en Estados Unidos, ni en sucursales ni en grandes ligas como los hay ahora, y aún así venían y lanzaban, como dice usted, desde toda la temporada prácticamente. ¿Por qué? Por las diferencias que había en esa situación que comenta Samuel. Sí, el problema de que no es que no haya habido talento en México. Lo que pasa es que dejaban irse. Aparte, muchas organizaciones no dejaban ir a los jugadores que podrían haber hecho carrera allá, pero la otra cosa es que no había escauteo de Estados Unidos. O sea, ahí te va cómo
me sucedió a mí. Estamos en Mazatlán, vamos a Mazatlán, y Mazatlán tenía convenio con Atlanta, y viene el gerente general de Atlanta a ver a sus jugadores, y me toca lanzar en Mazatlán y me va muy bien. Ese fue el escauteo que lo vio ahí. Ese fue el momento que me vio y habló con Charros. Le dijeron los Charros: no te lo podemos mandar al inicio de la temporada, pero al terminar él va para allá. Eso fue en 1972. Estuve toda la temporada con Charros, gané 17, perdí 7 y me fui a AA. Me mandaron a AAA, pero problemas de papeleo, me atrasé y subieron un muchacho de AA a AAA y a mí me mandaron a AA. Piché 5 juegos, gané 4, perdí 1. O sea, terminé ganando 21 juegos en el año. Y vine aquí y piché con más de 300 y tantos en ese año, ¿no? Pero así se dieron los resultados de mi oportunidad para ir a Estados Unidos. Si ese señor no hubiese estado ahí ese día. Yo creo que abona un poco, Ricardo, amigos, a lo que decíamos ahorita. Sí, podemos considerarlo también destino, sí. o esa frase que hemos escuchado, o ese consejo que hemos escuchado de muchos coaches, instructores, si tú quieres, que comparten con los jóvenes en relación a, sí, hay que esperar la oportunidad, pero también hay que estar listo para cuando la oportunidad llegue. Es decir, hay que tener ya esas experiencias, o el físicamente no dejar de trabajar nunca, estar listo 100% en béisbol, para que si esa oportunidad llega no te tome desprevenido. Por supuesto, el talento ahí está. Muchas veces el problema, el peor enemigo somos nosotros mismos, que no, o sea, queremos jugar béisbol, pero queremos muchas veces que las cosas se nos den con un trabajo ligero. El béisbol es de todos los días, como todo trabajo. Si tú no eres constante, si tú no eres dedicado ya decidiste dejar la escuela, decidiste dejar tu familia, entonces, ahora tengo que hacerlo por la gente que dejé atrás, que es mi familia. A lo mejor ya algunos son hasta casados, ¿no? Y con familia, y no dedicas al 100% tu tiempo y tu entrega para salir adelante, pues no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Y yo he conocido gente conocía, ya no como jugador, pero como compañeros. Cuando tenía compañeros, yo veía gente con más talento el mío, gente que tiraba mucho más fuerte, porque yo no tengo un gran físico, pues, que me ayudara, pero sí tenía, pues, hambre, deseo, soñaba con ir a Grande Liga. Para regresarme un poquito más, vi cómo se fue Aurelio, cómo se fue Cecilio Acosta, Minervino Rojas, se fue Charolito Horta, delante de mí. Y yo decía, ¿y yo cuándo, no? Y quien se los llevaba eran los Media Blancas, los White Sox. Y pues a mí no me llegaba la oportunidad. La oportunidad me llegó de pura casualidad, ¿no? Pero el béisbol y en la vida hay que dedicarse y hay que entregarse y hay que buscar. Si no llegas porque pues el talento a lo mejor no te alcanzó, pero que no quede por falta de trabajo, por falta de dedicación y entrega, ¿no? Y llegó en esa época usted, Maximino, a un equipo de Naranjeros con muchísimo talento, con varios jugadores que fueron a Estados Unidos también en esa etapa de los 70s, principios de los 80s, y que es una gran base de los campeonatos que tiene el equipo también. Sí, pues estaba Celerino Yankees, estaba Calimán Orioles, y el mejor no estaba allá, pero era el mejor, Espino. Era mejor que todos los que estábamos allá. Que no haya querido ir es otra historia. Es otra historia. Pero este equipo estaba plagado de jugadores mexicanos que estaban en Estados Unidos. Cecilio Acosta también estuvo aquí.
Y luego los que venían, Jackson, Bob Darwin, Paul Johnson, Tim Johnson, Zoilo Versalles, que venía de haber sido Grande Liga. O sea, era un trabuco lo que tenía Hermosillo. No se ganaban todos los años porque pues el béisbol a veces no lo entiendes, ¿no? Pero la verdad es que siempre Hermosillo estaba en las finales y fue una década completa de esa cepa de jugadores que nos mantuvimos unidos y pues se hicieron grandes cosas. Y además, perdón Samuel, dirigidos también, ahorita comentaba Maury Wills y por el Cananea Reyes también, esos fueron los dos managers de esa época muy buena para el equipo también. Sí, Cananea fue más como discípulo de Wills, entonces hicieron una gran amistad y claro, Cananea era muy astuto, era un manager atrevido, podríamos llamarlo así, porque no le temía, no tenía miedo mandar jugadas y mantener el equipo unido, ¿no? Que eso es muy importante para un manager, cuando la unión de los equipos, la armonía, que formas una familia, pues, porque a final de cuentas entre jugadores vivimos más entre nosotros mismos que con nuestra familia. Estamos todos los días con ellos. La familia salimos de gira y no la vemos en 3-4 días o una semana, y entre nosotros sí, y eso es muy importante para que los equipos tengan éxito, ¿no? La buena armonía. Claro que el cuerpo técnico apoya mucho, tiene que apoyar mucho al manager, porque hay a veces muchos detallitos pequeños que uno como parte del cuerpo técnico no se los deja llegar al manager, pues, porque si no, o sea, todo le cargarías a él y las cosas se quedan ahí. Exacto, eso es muy importante. Tocaba ahorita un tema, Maximino daba en un punto muy importante que creo yo hoy vale la pena también compartir con los aficionados. No todos los días se tiene la oportunidad de charlar con un número retirado de nuestra organización, de entrada. Pero ahorita que tocaba el tema de Héctor Espino, lo toca con detalles que a mí personalmente me llaman mucho la atención. Escucho en sus palabras o noto en su expresión respeto, admiración, asombro, si tú quieres, por lo que representaba Héctor Espino. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue esa parte en donde decir, yo escuchaba de él, se hablaban tantas cosas de él y hoy lo veo pasar aquí en el mismo Clubhouse? Cuando llegué a Nogales, porque allá se hacían los entrenamientos, la primera invitación, agarré un camión en Veracruz y llegué a Nogales como 5 días después de que había salido de Veracruz, ¿no? Y como a las 3 de la mañana llegué al hotel y era una habitación con dos con un departamento, pero un cuarto con 2 tipos de recámaras, ¿no? En una estaba Calimán y Lalo Acosta, y en la otra, en una parte más pequeña, me metieron a mí. Y cuando llegué, que me abrió el bellboy ahí, que me llevó las maletas, y se despertó Calimán y me dijo, ¿quién llegó? Dije, no, pues soy fulano. Dice, oye, está abierto la cafetería. Le dije, no sé. Oye, ve a traerme un café a las 3 de la mañana después de haber viajado 5 días. Bueno, pues no fui, ¿no? Llego y me acuesto y a las 7 de la mañana me están levantando para ir a entrenar. O sea, no hubo descanso, ¿no? Wow. 3 horas creo que dormí y a entrenar. A entrenar. Así eran Pero lo de Héctor, cuando yo ya llegué y me uniformé y llegamos al campo, y no, pues es fulano, entre los jóvenes que yo conocía, que estaban aquí, no, ese es Espino, y acá en secreto, no es Espino. Pues una admiración tremenda, ¿no?
Y para mí, yo lo he dicho siempre, ¿no? Fue inspiración, fue el ejemplo a seguir, porque todos queríamos ser como Espino, aunque no fuera bateador, pero tú querías ser famoso y bueno y hacer lo que él hacía. O sea, él para nosotros fue una gran motivación de seguir una carrera y hacerte profesional con toda la de la ley, porque este equipo en este equipo no cualquiera podía jugar. Ajá. Porque era un trabuco por donde lo vieras. En el cacheo, ¿quién iba a quitar el Calimán? En tercera, Celerino. En el short, pues ahí había dudas, ¿no? El Villalobos, Méndez, Tim Johnson llegó después. En segunda, pues también después hicieron a Méndez en segunda. Y en primera, ¿quién se iba a atrever a agarrar ni siquiera el guante ahí para ponerte en segunda? Y luego en los fielders estuvo Bob Darwin, Paul Johnson y Ángel Macías en el center field. O sea, no había, y en picheo era pues, similar. Era similar, sí. Ahorita comentó otro de esos personajes naranjeros de toda la vida, el Calimán Robles, que pues prácticamente le cachó toda su carrera aquí con Naranjeros también, ¿no? Sí, aquí y en verano también. Nos hicimos tan amigos, y luego compañero de habitación, y luego nació mi niña y me dijo, yo voy a ser padrino de tu niña, somos compadres, y pues hemos vivido muchas temporadas, muchos años cachándome, y la verdad que había una comunicación increíble entre los dos, ¿no? Es parte de mi éxito, de mi carrera, pues mucho tuvo que ver Cali, porque él atrás del home era otro de los tipos que pegado, o sea, y si no se molestaban antes y tenía un brazalete, no tenía un brazo tremendo, y cuando no le gustaba algo te la regresaba igual de duro. Oye, ponte las pilas, ¿no? Entonces todo eso también te ayudó a formarte, a forjarte, a hacerte de carácter, pues, porque el picheo es carácter, es valentía. Llegar te voy a poner un ejemplo, llegar y picharle a Pirata de piso, Willie Stariel, la Cobra Park, Richie Sisk, y eran jugadores de 1.90, 1.95, o sea, no te ibas a intimidar ante esos jugadores fuertes y buenos, porque no eran nada más grandes, eran excelentes jugadores, ¿no? Parker, Stariel, Richie Sisk, Richie Stennett, pues ahí estaba Mario Mendoza en ese año. Mario era el lado más fácil del equipo. Entonces todo eso aquí te ayudó, a mí me ayudó mucho, y se lo agradezco, ¿no? Ver jugar a Héctor, un tipo serio, llegaba y se sentaba y enfocado en el juego, y Calimán bravo, o sea, peleando por el juego. Celerino y los americanos, pues siempre peleando y tratando de ganar. Entonces caíste en un lugar como cuando empiezas a ir al kinder, ¿no? Y te toca una maestra, pero exigente, pues te tienes que aplicar, ¿no? Sí, o te aplicas o te aplican. O te aplicas o te aplican, como se dice también en el argot, ¿no? Y en este caso estamos recordando, escuchando tantos nombres de la que me parece, Ricardo, debe ser, sin temor a equivocarme, la mejor época en la historia del equipo Naranjeros de Hermosillo, porque hoy en día habemos muchos que mencionamos, oye, los tantas veces campeones Naranjeros de Hermosillo, y se dice muy fácil, se dice muy sencillo, no lo fue, pasaron muchos años, y esta estupenda, extraordinaria camada de grandes estrellas del béisbol. Y ahora con esto quiero, si el tiempo lo permite, partir la charla en dos. Hemos platicado, nos ha compartido
tantas vivencias, Maximino, de lo que fue su carrera como pelotero. Sin embargo, después de muchos años jugando béisbol, nos decía, tantas temporadas de mucho éxito, poniendo números que realmente ahorita los observamos y vemos lo que es el béisbol en la actualidad y pensamos, ¡qué locura! ¿Qué cosa era antes el béisbol? Y que es muy difícil que hoy en día se vea. Vemos a un pitcher que lanza 8 entradas. Vimos el año pasado, por poner un ejemplo, a Wilmer, que estuvo cerca de completar un juego completo y decíamos, wow, vamos a ver historia. Y eso era, Maximino, antes el pan de todos los días. Para poder ser inicialista en un equipo tenías que completar 9 entradas. Así te lo decía el manager. Si tú no picheas 9 entradas, tú no puedes ser inicialista. Entonces, pues ya sabías que a lo que ibas o qué es lo que tenías que hacer, ¿no? Prepararte para 9 entradas. Y muchas veces con 4 inicialistas. O sea, descansabas 3 y el cuarto pichabas. Eso de que los pitchers tiraban 240, 260 entradas y venían acá y pichaban 100, más de 100 innings, porque a mí me tocó hacerlo, ¿no? Yo piché 218 el año que me fui con Atlanta en Charros y piché 42, si mal no recuerdo, en AA. Vinieron 260 entradas. Vine para acá y piché como 115. O sea, estamos hablando de 360 entradas, ¿no? Y no nada más era yo. No era yo, era todo el mundo hacía lo mismo, ¿no? Y no había lesiones. O si te lesionabas, te callabas y a ver cómo le hacías y salías a pichar. Entonces, el día de hoy, el jugador es el menos culpable en este caso. Aquí las organizaciones empezaron a cuidar a los jugadores, empezaron a cuidar más bien a los pitchers, a llevarle el conteo de picheos, porque hacen una inversión. Por ejemplo, en Estados Unidos me tocó trabajar 4 años con San Francisco y 2 años con Dodgers en ligas menores. Y la rehabilitación era en Phoenix, porque ahí estaba el campo de entrenamiento de San Francisco o de Dodgers en Florida, y veías cómo llegaban jugadores lesionados, muy jóvenes, pues, o sea, con 2, 3 años de temporada ya venían con una operación a rehabilitarse ahí. A lo que voy es que la inversión para una primera firma en el draft de ellos cuesta millones. Entonces la organización va contigo y te dice los cuidados que tienes que tener con ese jugador, con ese pitcher, porque se tiene que jugar en Grandes Ligas. La inversión ha sido muy fuerte y hay que cuidarlo. Las cosas, nos guste o no, hay que decirlo también como tal. Aunque a veces se pueda criticar, el béisbol ligado a un tema económico es real, sí, es verdadero. Es el cambio que se ha dado, a final de cuentas, es un béisbol muy diferente al que se jugaba antes. Como dice Maximino, se cuida más a los pitchers, sobre todo a los receptores, también se está cuidando mucho ya en estos últimos años, lo cual ha generado también que haya más funciones para los lanzadores. Antes era solamente el abridor y el cerrador, ahora son los relevistas situacionales, los relevistas también de algunas entradas, relevo largo, relevo corto, más los cerradores, es decir, hay más variedad en esa situación también. Y yo quisiera brincar con este tema que estamos tocando ahora de los cambios que hay en el béisbol, al cambio que vivió Maximino León de decir, es momento de dejar la loma de picheo, es momento de que después de tantos años teniendo gran nivel de béisbol y con la casaca, en este caso de Naranjeros, de pasar a ser parte ahora de los instructores, a ser parte de los que ahora aconsejan, ayudan y orientan. Y en su momento también fue manager jugador, si mal no recuerdo, ¿verdad, Maximino? Terminé el 81, 82. Creo que unas creo que sí, ¿no? Como manager. Sí, pues terminé porque nadie quiso el equipo. Se lo dieron a Calima, no quiso, se lo dieron a David García, a Osi Álvarez, a Héctor, y el quinto fui yo, y ya pues yo
vamos a terminar, quedaban 17 partidos por jugarse. No se veía que tuviéramos oportunidad porque había que ganar 13 juegos de esos 17. Y dije, bueno, ¿por qué no? Entré y pues para buena suerte ganamos 14 y entramos a las... Y perdimos con Obregón en 7 juegos. Eliminamos a Guasave, después fuimos con... De las cosas curiosas, de las cosas particulares, nos gustaría que el tiempo fuera más amplio para nosotros. No lo es, lamentablemente el tiempo se nos agotó muy rápido, pero pudimos escuchar de viva voz de Maximino esas anécdotas tan especiales. Yo con esto me gustaría que pudiéramos cerrar la charla. Maximino nos decía ahorita, muchos años en la organización Naranjeros, muchos años en Hermosillo, y a la vuelta de tantos años, hoy Maximino, donde se ve y puede decir, valió la pena todo ese trabajo, todo ese esfuerzo y todo lo que ha dado por la organización de Naranjeros. Por supuesto que sí. Primero que nada, formé una familia aquí en Hermosillo con una mujer sonorense. Tuvimos 3 hijos. Uno de ellos pues ya saben que es jugador. Y pues muy agradecido con Naranjeros porque me dieron la oportunidad de ser parte de esta gran organización. Creo que es una de las mejores organizaciones en el béisbol, y no sé si en otros deportes. Y siempre con los directivos, cuando yo llegué y ya empecé a madurar, que me hice un pitcher, fui tratado desde Cadio Valenzuela, Tadeo Irratagallena, el licenciado Encina, Tapia, el licenciado Acosta, todos ellos me trataron muy bien, y la verdad que seguir siendo parte de esta organización después de más de 50 años, pues es un orgullo, es una gran satisfacción. Mi familia están orgullosos de la carrera que vine a hacer aquí, y te digo, ¿qué más puedo pedir en los Naranjeros? Pues fui manager, fui jugador, sigo de coach, muy contento. Yo creo que con eso tenemos que cerrar la charla del día de hoy, quedándonos con toda una vida dedicada a una organización y con ese muy merecido reconocimiento a ese lugar de los números retirados en la historia de nuestro equipo. No tengo duda que nos quedaría muchísimo tiempo para poder seguir platicando con Maximino, pero lamentablemente el tiempo no lo permite. Ricardo, si me permites nada más pedirle a Maximino que haga llegar un mensaje a la afición que está en esta época del año esperando a sus Naranjeros otra vez en el campo, y que donde quiera que a ustedes los encuentren en la calle y demás, los saludan con una gran alegría. Claro que sí, esta afición siempre entregada, una afición que siempre nos ha apapachado, que nos quiere, que nos impulsa, y que pues lo que a nosotros nos corresponde es tratar de hacer el trabajo para darle esa satisfacción de los campeonatos, que es por lo que se lucha, ¿no? Cada temporada que empieza. Y pues sí, pedirle que nos sigan apoyando, que vengan al estadio a disfrutar, porque cada partido es, desde allá abajo nosotros nos damos cuenta que es una fiesta. Es un momento muy agradable para venir a pasar a disfrutar un partido de béisbol, y esperemos, y tengo la seguridad que este año vamos por el número 17. Yo creo que no hay mejor manera de cerrar nuestra plática del día de hoy con esa certeza de que el equipo está trabajando y trabajando muy fuerte. Nos tenemos que ir. Maximino, de nuevo, muchísimas gracias por su tiempo, por su amena charla el día de hoy para compartir con el público. No, muchísimas gracias a ustedes que me dan la oportunidad de dirigirme a ese público que la verdad siento que me quieren, porque donde quiera que voy y me reconocen,
me saludan como si fuéramos amigos de toda la vida, ¿no? Y saludos. Saludos a toda la afición, Ricardo, nos vamos. Así es, Samuel, nos vamos. Muchas gracias, Max, por esta gran plática, la verdad, esta gran charla con una leyenda de nuestro equipo. Samuel, a toda la gente que nos siguió en esta transmisión a través de las redes sociales y también de Radio Sonora, gracias, la verdad. Gracias, amigos, hasta pronto.